con más información aquí en Proyecto Puente por todas partes. ¿Cómo estás, mi estimadísimo Arturo Ángel Mendieta de Animal Político? O buenos días, bienvenido a Proyecto Puente. Una numeralia interesante, un paralelismo, como siempre tú cruzando los datos y dando el seguimiento al desarrollo de la estadística de la inseguridad. Pese a mayor despliegue de la Guardia Nacional, creció la violencia en 10 estados, entre ellos Sonora, mi estimado. Buenos días. Sí, así es. Buenos días, Luis Alberto. Un saludo por allá. Sí, no digo, tenemos constantemente los anuncios generales, ¿no? Ahora de que se dan en las mañaneras, ¿no? Ahora el gobierno actual ha optado por siempre adelantarse un poco, unos días o al menos unas horas a la publicación de las estadísticas, pues evidentemente para dar a conocer la información con un ángulo que les interesa, ¿no? Que es sobre todo hablar de pues por un lado la baja en la incidencia de otros delitos, como los robos y eso, que ya sabemos que pues es una baja que se da en un contexto muy especial, que es el de la pandemia, y así habría que poner un asterisco. Pero por otro lado el tema de los homicidios, ¿no? Y el gobierno ha dicho, y en eso tiene razón Luis Alberto, que hay un descenso, por lo menos lo que nos decían hace unos días, justo antes de arrancar la Semana Santa, Luis, es que celebraron pues un descenso de los homicidios a nivel nacional en el primer bimestre de este año, si lo comparamos con el primer bimestre del año pasado. No estamos hablando de un descenso que en realidad es por ahí de un 4%, no más que eso, y que evidentemente si lo ponemos en contexto, pues tenemos que decir que en realidad estamos prácticamente, si ese descenso no está abajo del 5%, pues prácticamente estamos en un estancamiento. Lo malo es que estamos en un estancamiento en un nivel altísimo de violencia, ¿no? No es que estemos en un estancamiento en un nivel bajo, sino prácticamente el nivel de violencia que recibió el gobierno de López Obrador es el que se ha mantenido y el que se mantiene ya tras 2 años de gobierno, ¿no? Pero en ese sentido, lo que quisimos ahora hacer es, bueno, no quedarnos solo con la cifra general, sino ver dónde está el descenso y dónde no lo está, ¿no? Y ahí nos encontramos con cosas interesantes, Luis Alberto, ¿no? Y siempre recordando este contexto, ya estamos en el 2021, ya no podemos decir ahora sí que está arrancando esta administración y ya estamos de lleno totalmente con la estrategia de seguridad del gobierno actual, con este despliegue de más de 100,000 elementos de la Guardia Nacional con sus políticas públicas y programas sociales, que es lo que ellos siempre han esgrimido también como una fórmula de combate a la inseguridad. Entonces, en la medida de eso, habría que ir haciendo un poco más crítico el balance, porque no es como que ya estemos como lo recibieron, sino ya en marcha, y en ese sentido, pues creo que también adquiere otro matiz esta pues reducción marginal de la violencia, pero además cuando uno ve los casos por estados nos encontramos, Luis, que si bien en el primer bimestre de este año hubo una reducción de más o menos en unos, digamos que 350 homicidios en comparación con el año pasado, en realidad eso es en buena parte por Guanajuato, ¿no? Guanajuato que ha tenido unos picos tremendísimos de violencia y que en el arranque de este año por lo menos presenta una mejoría notable. Nada más para decirlo rápido, en Guanajuato hubo más de 800 homicidios en el primer asesinato, o sea, ya tomando en cuenta homicidios y feminicidios, más de 800 asesinatos en el primer bimestre del año pasado, y en este hubo menos de 600. Entonces, buena parte de la reducción nacional se debe en realidad a un estado. En cambio, cuando analizamos la realidad por entidades, Luis, nos encontramos que casi la mitad de los estados en México o tiene una alza de sus homicidios en el arranque de este año o está estancada exactamente en el mismo nivel. Y entre los que tienen una alza, evidentemente encontramos a 10 entidades con claramente un incremento en el número de asesinatos en este año. Rápido te digo, el caso más grave en temas de porcentual, digamos, el caso más grave es el de Zacatecas, ¿no?, que pasó de tener 128 asesinatos en el primer bimestre del año pasado a 292 en el primer bimestre de este año. Estamos hablando de un incremento fuertísimo de casi el 130%, o sea, la violencia ha crecido más del doble en Zacatecas, ¿no? Luego nos encontramos estados, Luis, como Querétaro o como San Luis Potosí, que tienen alzas de más del 40% en sus asesinatos. Tenemos el caso muy preocupante de Baja California, y digo que es muy preocupante porque Baja California es el segundo estado con más asesinatos actualmente en México, solo detrás de Guanajuato. Baja California pasó de tener 402 asesinatos en el primer bimestre de 2020 a 529
en el primer mes de 2021. Estamos hablando de un incremento de más del 30%. Y luego tenemos pues el caso de Nayarit, por ejemplo, y nos encontramos justamente, luego sigue Durango, y justamente Sonora, nos lo encontramos en el 7º lugar en términos porcentuales, en este top 10 de estados donde ha subido la violencia. Sonora registró, Luis, 280 asesinatos, contando, insisto, homicidios y feminicidios en el primer trimestre de este año, que si lo comparamos con los 240 que tuvo Sonora en el primer trimestre del año pasado, pues estamos hablando de 40 crímenes más, un incremento del 16.7%, que insisto, todo arriba de un 5%, pues ya se vuelve significativo, y ahí está Sonora en el 7º lugar. La lista la completa pues Campeche, Chiapas y Veracruz, ¿no? Pero ese es el tema, Luis, ¿no? Hay estados que definitivamente, 7º lugar Sonora. Además Sonora, pues en realidad, tú lo sabes, pues no ha registrado en los últimos años muy buenos años en temas de incidencia delictiva, sobre todo en temas de violencia, ¿no? Ha sido de los estados que se ha mantenido ahí en el grupo de donde sí han subido los asesinatos, donde no ha habido reducciones, como por ejemplo Guerrero, donde claramente ha habido una reducción de la violencia. Sonora ha estado ahí, y sin duda, Luis, pues el arranque, por lo menos de este 2021, pues no parece favorable, e insisto en recordar el contexto. Con la estrategia en pleno de seguridad del actual gobierno federal, con sus políticas públicas, con el tema de la pandemia, que si bien se ha visto que la pandemia no movió mucho los números de homicidio, pues el hecho es de que en alguna medida ha desmovilizado cosas, y sin embargo llama mucho la atención el avance de la violencia en estas entidades, pese a todo eso, ¿no? Oye, me llama la atención que Guanajuato, como iniciabas, se contuvo el delito, pero allá pues se descabezó a células, es donde está el Marro, también por ejemplo el cártel del Huachicol, hubo coordinación, lo hemos abordado el tema contigo incluso, es decir, creo que si eso se replicara más en los estados, en células, o no sé si funcionara, te pregunto, porque Baja California en su momento, ¿recuerdas cuando estaba, por ejemplo, Jorge Hank de alcalde, que tuvo que llegar al ejército, que Sí, fue una sí, sí. estrategia que funcionó y contuvo el delito, me consta, porque, es decir, había estadísticas, había situaciones que lo garantizaban. ¿Tú crees entonces que debería de replicarse el modelo Guanajuato? O para... Sí, sí, Luis, es que, a ver, el común denominador, si te fijas, de Guanajuato, como bien tú lo acabas de mencionar, Baja California, ¿no? Que en algún momento parecía zona de guerra, imágenes impresionantes, ¿no? Nuevo León también lo recordarás, ¿no? En algún momento en Monterrey. Yo creo que lo que sucede, Luis, ahí es que las cosas, lamentablemente, se dejan escalar demasiado, ¿no? A un punto en que estos estados se vuelven pues focos rojos, y se interviene pues ya cuando están en el tope, digamos, de la violencia, cuando encabezan los primeros lugares. Guerrero en algún momento también fue el caso, aunque en Guerrero realmente lo que pasó es que pues básicamente parece ser que entre que la baja en la producción de la amapola y alguna cuestión de dinámicas delictivas, no por una estrategia, pero en estos estados que ejemplos acabas de mencionar, pues fíjate, sí tuvo que haber una intervención, pero fíjate hasta qué punto y en qué niveles de violencia. Entonces, totalmente de acuerdo, debería de haber estas intervenciones, pero antes, ¿no? Baja California, de nuevo, Luis, está registrando desde hace 2 años, después de este descenso que sí tuvo muy marcado en el gobierno de Peña Nieto, pero pues porque se intervino desde antes, está volviendo a mostrar este ascenso, y vemos estos estados como Zacatecas, o como Sonora, o como este repunte de Nueva Nayarit, donde claramente los números muestran que la cosa no está estable, que hay un ascenso progresivo de la violencia, pero que como todavía no se llega a ese nivel escandaloso donde Guanajuato llegó a concentrar 1 de cada 3 homicidios en México, pues entonces no se interviene, tiene que pasar una masacre o una batalla ahí impresionante para que entonces haya mayor atención, y la verdad sigue siendo una política pues muy reactiva. Luis, si uno ve el despliegue de la Guardia Nacional en México, lo decía la Auditoría Superior de la Federación en uno de sus análisis, y lo han dicho expertos, pues el despliegue de la Guardia Nacional es como repartir a los que hay en los estados según la población, pero no queda muy claro por qué no se ataca con la Guardia Nacional con mucha mayor fuerza. Por ejemplo, la Ciudad de México esa es la entidad con mayor elementos de Guardia Nacional, y sinceramente,
uno se pregunta por qué, ¿no? Porque en realidad, incluso tú los ves aquí en la calle de la capital y no están. Es la que tiene mayores elementos, pero están acuartelados, están no sé en dónde, ¿no? Y si uno se pregunta por qué no se envía un mayor estado de fuerza de la Guardia Nacional justamente a Baja California, a Sonora, a estos estados que claramente están, a Zacatecas, que claramente están mostrando una descomposición. ¿Por qué no están llegando ahí el mayor estado de fuerza de estos elementos? Entonces, en efecto, lamentablemente, creo que los datos, cuando uno los ve, pero insisto, aunque luego nada más se quiere ver el panorama general y lo entiendo, ¿no? El gobierno pues quiere hablar de las buenas cosas, ¿no? Pero la verdad es que ahí hay focos de alarma que los hablamos. Porque exactamente el tema es Guardia Nacional. Aquí, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Estatal incrementó el número de elementos, es decir, desde aquí sí ha incrementado el número de elementos estatales. Están los datos duros ahí confirmados de parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Sonora, y lo que faltaría entonces es hacer esa coordinación y procuración de justicia, vaya, es decir, puedes tener también muchos elementos, pero si no hay procuración de justicia, si no descabezas, si no procesas, si no persigues, si no haces ese mapeo, no, ahí está el ejemplo Guanajuato y el paralelismo en Baja California. Ahí está dos hechos inobjetables que nos dan la razón a lo que estamos diciendo. Muchas gracias, mi estimado, como siempre, y buenos días. No, sí, un gusto estar con ustedes, Luis, y muy buenos días, y estamos atentos a estos datos, obviamente. Igualmente, como siempre, siguiendo tu trabajo. Buenos días. Buenos días. Arturo Ángel Mendieta, Animal Político. Sí, exactamente, de eso se trata, porque Guanajuato sí funcionó muy bien, les funcionó, y ¿por qué no replican en los demás estados? Voy a hacer un corte y vuelvo con más información aquí en Proyecto Puente, todo sobre el pleitazo del INE con la Secretaría de Gobernación, la explosión en Veracruz, lo que está ocurriendo en torno a las vacunas en Hermosillo, la reelección de la alcaldesa y más. ¿Qué opina usted de la reelección de Célida López? Volvemos. Que no se te